Un saludo a todo el pueblo de Venezuela, el equipo de Contragolpe, el equipo de Venezolanas de Televisión va a tener la oportunidad de conversar hoy con algunos participantes en el 5º Foro Internacional de Filosofía que se desarrolla en nuestro país. Conversaremos en esta primera parte de nuestro programa con Enrique Dussel, conocido en Venezuela en el ámbito de la izquierda, del pensamiento de izquierda venezolano. Sus obras son ampliamente conocidas, le damos la bienvenida y lo presentamos como nos lo pidió, filósofo nacido en Argentina y radicado en México, producto de la dictadura, de la última dictadura en Argentina. Gracias por la oportunidad, profesor Dussel. Muchas gracias a usted. Le comentábamos que usted había dicho algo que podía causar incomodidad, malestar, pesar en el ámbito filosófico europeo. Usted dijo en la inauguración, en el acto de inauguración del Foro de Filosofía, que la modernidad había empezado en América y no en Europa. ¿Dice esto de un modo chocante o tiene elementos que realmente puedan confirmarlo? No creo que despertara en ningún europeo una posición negativa. Más bien son conservadores en Europa o en América Latina los que pueden reaccionar. No es que la modernidad haya comenzado en el Caribe desde el Caribe, no. La expansión europea descubre el Atlántico y a través del Atlántico, diríamos así, choca en primer lugar inadvertidamente porque creía que había llegado al Asia, y entonces se encuentra con algo inesperado, como si en la noche hay una habitación oscura y uno quiere prender la luz, pero en el medio hay una silla y uno golpea contra la silla queriendo prender la luz que está en otra parte. Entonces, el llamado descubrimiento de América fue algo inesperado, pero el europeo, ante el encontrarse ante lo desconocido, reacciona ante ello, y entonces es el europeo el que en el Caribe comienza la primera experiencia de la modernidad. No digo que el Caribe sea el origen y el europeo esté ausente, no, ellos comienzan a ser modernos por el hecho de preguntarse, ¿y esta gente son seres humanos? Y más bien que responden, no, están a nuestra disposición para explotarlos, y eso fue la modernidad, la organización de un mundo colonial. Empezaría esa modernidad con la explotación. Con la explotación, en este caso, del ser humano por el ser humano. Claro. De los indígenas, de los africanos. En primer lugar con el americano, el indio, y el europeo nunca había tenido esa oportunidad. Ni de esclavizar a otro. De dominar a otros pueblos, porque era un pueblo más bien arrinconado, que tenía al sur a los árabes, que eran más poderosos, más ricos, más cultos, no podían dominarlos. ¿Sigue siendo así, profesor? ¿Seguimos siendo un continente visto desde Europa como el continente a esclavizar o a utilizar en beneficio propio? El colonialismo sigue siendo una mentalidad muy extendida en Europa y Estados Unidos. ¿Cómo definiría el colonialismo en este momento, profesor, en el siglo XXI? Claro, es un ver a aquellos que están fuera de los límites de Europa y Estados Unidos, porque Estados Unidos es la prolongación de Europa como mundo del centro, como mundo de dominación a nivel cultural, económico, político, hasta militar. Entonces, ellos fuera de sus fronteras encuentran a seres humanos, pero de segunda. Y por eso que, no sé, en Estados Unidos dice, pues en la guerra de Irak han muerto 100.000 iraquíes, cosas, pero 1.100 boys, o es decir, seres humanos, ¿no? Porque sigue prevaleciendo esa mentalidad. Sigue pasando, o es decir... ¿Cómo puede acompañar la filosofía a la liberación, que ha sido también uno de los ejes de su obra, profesor? Y justamente porque la gran filosofía hegemónica europeo-norteamericana sigue siendo pensada desde ellos y nos sigue tomando como objeto de su pensamiento. Tal manera que, sin darse cuenta ellos mismos, tienen un profundo racismo, un profundo desprecio por los no europeos y los no norteamericanos. ¿Todavía a estas alturas? Completamente. La ley de Arizona, que deja a los latinos en Estados Unidos como seres de segunda, al cual un policía cualquiera por la raza puede decirle, a ver, un documento, y si no entrega el documento me lo pone fuera.
Eso es racismo y es consideración de la otra persona como no persona. Es decir, habría hay en este momento una filosofía acompañando a ese poder, a ese coloniaje, a esa posición de esclavizar al otro, y una filosofía de la liberación para América Latina. La filosofía vigente en Estados Unidos y en Europa ni se plantea el problema del colonialismo. No se dan cuenta que siempre han sido colonialistas y la dominación del África, del Asia, de América Latina, mientras pudieron hacerlo, era obvio. Ni siquiera la migración ha permitido que se cambie la reflexión filosófica desde el poder. ¿La de ellos hacia nosotros o la nuestra hacia ellos? La migración en el caso de Europa, concretamente la migración de África hacia Europa. Ah. No ha ni siquiera permeado el pensamiento filosófico europeo, esa migración. Los africanos y los asiáticos en Europa y los latinoamericanos en Estados Unidos son los nuevos inmigrantes, porque los europeos pobres, irlandeses, alemanes y todos vinieron a América y a América Latina. Los canarios vinieron a Venezuela cuando ellos eran pobres. Cuando ahora los pobres van hacia el norte, ahí ahora se cierran con leyes de inmigración durísimas que no permiten esto. Hay un fuerte racismo discriminatorio contra esa inmigración, evidente. Y la filosofía, primero, los grandes filósofos no tocan el tema, por lo tanto son cómplices de ese hecho. Deberían hablarlo. Claro que los filósofos de estos centros de poder deberían discutir sobre estos temas. Pero siguen siendo eurocéntricos. Ahora, la filosofía de liberación, que es la que yo practico de América Latina, el primer tema que se plantea justamente es eso. ¿Qué pasó con la conquista? ¿Qué significa ser colonia? ¿Es posible pensar desde la periferia lo global y también el centro? Y eso nos plantea nuevas preguntas y nuevas respuestas. Es una filosofía distinta. ¿Qué preguntas se plantea usted, por ejemplo? Usted dice que la filosofía de la liberación, en el contexto de la realidad de América Latina, implica nuevas preguntas. ¿Cuáles se plantea usted? ¿Cuáles proponen este encuentro, por ejemplo? La primera, no solo en este encuentro, sino en todo, es que el pensamiento filosófico se construye siempre desde un sujeto ante un mundo. Y lo que no se ve es que ese mundo tiene un horizonte y hay seres humanos más allá de ese horizonte que yo fijo. El propio Heráclitos, que era un griego que vivía en una sede que tenía como 90 colonias, la ciudad de Éfeso era una metrópolis de muchas colonias, y Heráclito decía, hasta los muros de la ciudad llega el logos, es decir, lo racional, sí. Y más allá son los bárbaros. Es decir, que la filosofía muchas veces al no miembro de la sociedad dominante le pone diríamos así, el predicado de no humano. Y esto es tan fijo como la filosofía griega. Y sigue ocurriendo. Y sigue ocurriendo, porque no es que no sea humano hoy, pero es un humano de segunda categoría. O es decir, vengo de Alemania y entonces los alemanes dicen, se nos murieron ayer 4 soldados en Afganistán, qué barbaridad. Pero uno se pregunta, ¿y qué están haciendo ustedes en Afganistán que nadie los ha llamado? O es decir, se escandalizan de un muerto y no se escandalizan de todo lo que están produciendo en un país que no tienen ellos ningún motivo de estar, sino el intentar sacar su riqueza, lo cual no puede justificarse en público, y entonces se crean otras razones, como la de Bush, que Hussein era muy peligroso porque tenía armas atómicas. Pues no la encontraron, pero se han quedado. Pero hubo filósofos que se opusieron a eso. Pocos. y después de que nosotros se los recordamos. O sea, por eso usted habla de un silencio cómplice. Claro. Por parte de esa filosofía dominante. Claro, y entre nosotros mismos, mis colegas filósofos en Venezuela, en México y en muchas partes, no hablan de las injusticias que acontecen cotidianamente y están comentando grandes filósofos europeos, Kant, Hegel, Heidegger, y no ven lo que está pasando todos los días. Es una filosofía despegada de su realidad y cómplice en cuanto que comenta un pensamiento pretendidamente universal, pero que no está pensando lo propio. Con base en la realidad que vivimos en América Latina, la que vivimos en Venezuela, distintos procesos de transformación que se están desarrollando en América Latina, ¿cuáles deberían ser esas preguntas que debe hacerse la filosofía de la liberación? Bueno, para acompañar a esos procesos y a esos pueblos. El primero de todos es, por ejemplo, descubrir que desde la conquista
se produjo una ideología racista muy profunda en que constituyó al ser humano blanco como una cultura superior. Todavía eso se mantiene. Y el indígena como el dominado, y además su raza cobriza como una raza inferior. ¿Eso se mantiene, profesor? Completamente. O es decir, en Bolivia los blancos, yo soy blanco, criollos, no aceptan el hecho de que como el presidente de la República sea un indígena. Y si uno ve a un Evo Morales, uno ve que es un hombre de gran prudencia, de una sabiduría milenaria, que ciertamente tiene más autoridad aún que muchos blancos que pues realmente fueron impuestos de la conquista. Es decir, que la reivindicación de lo indígena es uno de los elementos fundamentales de esa filosofía de la liberación. Del indígena en los países donde la presencia indígena es realmente mayoritaria. Importante y ha sido relegada. Claro, que son los grandes imperios inca, azteca, maya, etcétera. En otras regiones eran más nomádicos, eran plantadores menos numerosos, fueron lanzados hacia la periferia de nuestros países. El indígena tiene menos presencia, pero había, por ejemplo, esclavos. Entonces está lo africano que se transforma en mulato. Y entonces también se dice, como el presidente puede ser esto. Y es el racismo en el fondo, más que la consideración del valor de la persona. ¿Cómo podemos superar el racismo, profesor? Que como usted lo describe, el racismo está vivito y coleando. Total. Si lo decimos en términos coloquiales. Y eso en cualquier familia, que una muchachita blanca se casa con un afro, un escándalo familiar. Eso es el racismo cotidiano, ¿no? ¿Cómo se supera eso? Y mire, con mucha educación y con mucha aprecio a la humanidad del otro. Ese es el gran tema de un filósofo francés judío, que por judío sufría la discriminación, y del cual nos hemos inspirado algunos filósofos latinoamericanos, Emmanuel Levinas, que es la valorización del otro, y la otra, por supuesto. Claro. Pero entonces partir desde el otro a la crítica del sistema que lo niega. Y entonces ahí viene que el negado es afirmado, y la positividad del sistema es el negado ahora como crítica. Empieza un nuevo discurso, creador, filosófico, muy preciso, distinto. Entonces, de reconocimiento de quienes estuvieron siempre relegados, por una parte, y de crítica al sistema capitalista, al sistema neoliberal. Capitalista, racista, patriarcalista, muchas cosas tiene el sistema. ¿Y cómo